Muy buenas, este vídeo lo hago a raíz de algunos vídeos que he visto en YouTube de algunos youtubers que han ido a Corea del Sur y se han sentido discriminados en algunas situaciones, ya que por ejemplo en Corea te puede ocurrir que quieras salir de fiesta, llegues al pub y te encuentres con que no te dejan entrar porque eres extranjero. Pues comenzamos flojos, nos empiezan a prohibir la entrada en ciertos lugares porque no somos coreanos, ¿ok? Hay letreros que dicen solamente para coreanos. Ahorita ya nos batearon de 2 lugares porque son solamente para coreanos. También te puede ocurrir que vayas a otros pubs y no te dejen entrar por el hecho de que tengas más de 30 años. Entonces, no sé exactamente la razón concreta por la cual ocurre esto en estos sitios, pero en mi opinión no tendría mucho sentido que esto fuese por una cuestión de discriminación racial, ya que no solo es que se estén centrando en personas de una raza, sino que de alguna forma están discriminando con respecto a no dejar entrar a personas de cualquier país y de cualquier raza. Además, si fuesen racistas, no solo serían racistas dentro de ese pub al no dejarte entrar, sino que serían racistas para el resto de cosas. Entonces, no solo es que existan pubs en el que no te dejen entrar por el hecho de ser extranjero, sino que también, como ya he dicho, existen pubs donde no te dejan entrar porque tengas más de 30 años. Entonces creo que hay que entender bien las claves culturales para entender bien por qué pueden estar ocurriendo estas cosas. Y es un poco sobre lo que quiero enfocar hoy el vídeo. Es verdad que en Corea del Sur es un país que cuando llegas te das cuenta de que no es tan fácil el tema de conocer gente, ya no solo por una cuestión de idioma, que es una barrera evidente, sino porque en otros países puedes ver que la gente está más predispuesta a hablar contigo que cuando llegas a Corea del Sur. Entonces eso también puede hacerte sentir distante, incluso a la hora de mirarte, a la hora de tener una actitud abierta, notas que allí es mucho más cerrado. Entonces eso también puede generarte cierto distanciamiento. Y ya no solo con ese tipo de cosas, sino que también existe una clara evidencia de que no les gusta que personas de otras culturas vengan en masa a su propio país. Y esto también se puede ver en que, por ejemplo, hace unos años intentaron construir una mezquita, no sé exactamente en qué parte de Corea, pero a las pocas semanas de estar construyéndola, los propios coreanos la derrumbaron, la tiraron abajo. Entonces, después de haber estado hablando de estas cosas con Vivi y amigas suyas coreanas, de haber estado un poco profundizando sobre estos temas, encuentro que existen dos claves culturales que son imprescindibles de entender para entender este tipo de conductas. La primera clave es que en Corea del Sur la identidad de las personas está muy vinculada a la historia del propio país, a sus propias tradiciones y a sus propias costumbres. Y para esto hay que entender un poco de dónde viene la historia de Corea del Sur. A principios del siglo XX eran invadidos por Japón. Luego hubo una guerra donde se dividieron las dos Coreas y a partir de ahí empezó un proceso de crecimiento en el cual tuvieron que buscar una identidad también como nación, como país, unos valores y unas formas de funcionar a las que aferrarse que les han hecho durante los últimos 60 años, como ya dije, de ser uno de los países más pobres a ser uno de los países más potentes a nivel tecnológico y económico. En otros países, como por ejemplo en España, las personas que viven a día de hoy, en la actualidad, están mucho más desentendidas de la propia historia de su país. Estamos mucho más desentendidos de la cultura que había aquí hace 60 años. Allí conservan muchísimo más la identidad cultural que les ha hecho llegar a donde están hoy, lo que hace también que nos choque un poco ver que son tan fieles a ciertas formas de funcionar y de hacer las cosas. Y la segunda tiene que ver con los códigos que comparten a nivel cultural, que hace que dos personas, aunque no se conozcan de nada, sepan cómo actuar dentro de los diferentes contextos. Por ejemplo, a la hora de subir al tren, a la hora de estar dentro del tren y no estar hablando en voz alta.
o a la hora de estar caminando por la calle y cruzar la calle, a la hora de mantener la mirada, de no sostener la mirada porque eso puede provocar una situación de incomodidad. ¿Qué ocurre con esto? Que si alguien viene de otro país y trae otros códigos diferentes y no se adapta a lo que hay en Corea, eso produce muchísima incomodidad, ya que si la gente de otros países entiende que dentro del tren pueden estar hablando en teléfono en voz alta o no necesitan hacer filas para entrar dentro del tren o pueden tirar basura por la calle o decir las cosas de forma muy brusca o tal, eso va a provocar que se rompa el orden y va a generar tensión. Esa es una de las razones también, sobre todo una de las principales por las que creo que rechazan tanto a que personas de otros países puedan venir a imponer su cultura dentro del propio país. En Seúl sí que puedes ver a personas de toda clase de nacionalidades viviendo, pero bastante bien adaptados. Pero, por ejemplo, como he mencionado antes con el ejemplo de la mezquita o con otros ejemplos, cuando vienen personas a imponer su cultura sobre la cultura que hay allí, son mucho más protectores con ese tipo de cosas que, por ejemplo, lo es aquí la gente en España o en otros países. Entonces, este tipo de conductas que podemos ver a veces de distancia que mantienen con gente de otras culturas, no es por un tema racial, sino por un tema cultural vinculado a estos dos aspectos que he mencionado. Entonces, bueno, esto es un tema que también quería tocar porque a raíz de estar allí me he dado cuenta también de la imposibilidad de muchas culturas de poder convivir al ser tan diferentes y compartir códigos y valores a nivel de conducta tan diferentes. Quería hablar sobre esto. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.